Bien, buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a esta aula 2 del curso de descripción y análisis del sistema comunitario. Lo que vamos a trabajar hoy día es básicamente aspectos procedimentales del diagnóstico comunitario. Voy a partir haciendo una mini síntesis de los contenidos más centrales que trabajamos en el aula anterior para conectarnos con esta aula. Para ello yo les voy a proponer un trabajo más bien dialógico, colaborativo, de co-construcción respecto de ir aplicando algunos contenidos que estaban presentes en los textos, ¿ya? Y que aplicar esos contenidos a una experiencia concreta, que lo que yo creo que podría mejorar la comprensión por una parte y también que podamos mejorar la interacción entre nosotros, la participación, porque es fundamental para ir construyendo cooperativamente este proceso de aprendizaje, ¿no? Enfrentando este desafío. Entonces, básicamente voy a partir con eso, digamos, haciendo un recuento. Luego vamos a ver un video sobre un modelo, una experiencia vecinal que se ha venido desarrollando durante años en Talca y que también trajo como un producto importante sobre un modelo también de gestión territorial, ¿cierto?, respecto a problemas comunitarios y que puede servir también como guía futuro para que ustedes puedan implementarla en algún tipo de práctica, ¿cierto? O en algún tipo de trabajo, ¿ya? Es material que es bastante interesante y obviamente yo se los voy a facilitar a través de eAula. Y luego vamos a ir construyendo un ejercicio, como les decía. Entonces, y finalmente lo que vamos a hacer es retomar el tema del caso simulado, ¿cierto? Del video que ustedes vieron como un reportaje, vamos a comentarlo y desde ahí entonces vamos a tratar de conectarnos con esta tarea que tenemos que desarrollar, que es referente a la evaluación integral 1. Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer es mostrarles el video. Lo tenía aquí, pero parece que lo bajé. Sí, me equivoqué. Bien, es muy importante que tomen atención con el video, ya, porque vamos a ir, como les decía, reconstruyendo algunos elementos de cómo hacer el diagnóstico y lo vamos a ir haciendo participativamente, ya. Así que mucha atención, por favor, con el video. Es un video relativamente corto, de 7 minutos y 15. Nosotros pensábamos que era un curso más fome, latero, estábamos bastante equivocados, así que actualizamos nuestro conocimiento, aprendimos a relacionarnos, a entender de una vez por todas que la mesa territorial es una parte fundamental que nos puede ayudar como herramienta para lograr los pequeños y grandes sueños. Y la motivación principal es una pregunta que nos hicimos a propósito de qué pasa con el poder vecinal, qué pasa con los vecinos, vecinas, pensando que hubo un momento en Chile donde los vecinos, los pobladores tuvieron un rol histórico fundamental. Y luego de la dictadura y los procesos que vinieron posteriormente, observamos cierta debilidad, cierta atomización de las organizaciones. Por lo tanto, la motivación principal fue, bueno, ¿qué pasó ahí? Este proyecto se basa en la experiencia que realizamos entre los años 2014 hasta 2017 aproximadamente en 3 territorios del sector norte de la ciudad de Talca. Estuvimos desarrollando un proceso de intervención comunitaria que mejoró mucho la gobernanza de la comunidad y con las autoridades, tanto locales como de regionales. Y queríamos construir una metodología que permitiera replicar lo bueno de aquella experiencia y complementarla para ser aplicada en otros territorios. Esto no fue un trabajo fácil porque todos veíamos
hacíamos como acostumbrábamos, nuestros problemas puntuales, ya sea la luminaria, el lomo de toro, cosas muy pequeñas, la placilla con un asiento roto. La conferencia es poder de alguna manera difundir, comunicar y discutir a propósito de este modelo de activación de las redes vecinales, de los vecinos y vecinas. Ciclos de transferencia se realizaron en las 4 capitales provinciales de la región del Maule. Hicimos un esfuerzo de difusión bastante importante para que diferentes dirigentes y dirigentes sociales pudiesen asistir a esta convocatoria. Para poder desatar la movilización y la acción de la comunidad, lo primero que hay que hacer es reconocer e identificar, por un lado, los problemas más sentidos que tiene la comunidad en su territorio, por otro lado, también las oportunidades y los beneficios que otorga el territorio. Siento que a veces no conocemos las problemáticas del otro, de que este problema no solo me afecta a mí, o que este problema de aquí también tiene repercusiones en el territorio de acá. Entonces es importante así como no solucionar solamente estas repercusiones, sino que atacar, entre comillas, el problema de raíz y una solución más integral. Hay un proceso de mapeo donde los vecinos y vecinas van mapeando cuál es su territorio, cuáles son sus problemas y cuáles son sus posibilidades y oportunidades. Antes que nada, hacemos una identificación de problemas, una técnica que se llama la lluvia de ideas. Problemas que nosotros sepamos que existen en nuestro territorio. A partir de ese diagnóstico se hace una síntesis, un mapa de síntesis, y se complementa con otras fuentes, con encuestas, con entrevistas, hasta que tú compones una imagen más o menos lo más completa posible de los problemas y oportunidades del territorio. La presentación en una carta geográfica es un instrumento extraordinariamente valioso para hacer análisis de la realidad y para priorizar cosas. En el segundo, bueno, para hilvanar la alternativa de solución, la lluvia de ideas hace presente las posibilidades del aporte de los diferentes saberes que las personas tienen y que a veces no saben que lo saben. Quien más sabe de los problemas que tiene cada territorio son los ciudadanos. Ese diagnóstico se trabaja, se pasa en limpio, se vuelve a conversar con la comunidad lo valida, y después de eso se hace un trabajo para elaborar una especie de plan de acción donde la gente misma es la que señala cuál es el más prioritario. Parte de esta forma de trabajar articuladamente implica identificar y reconocer dos tipos de espacios de articulación de los vecinos. El primero es la red de vecinos, la red de instituciones, la red de actores que operan en el territorio. Y un grupo de personas que son como el grupo motor empiezan a visitar a las autoridades. Pero lo que acompaña el proceso a lo largo de todo este ciclo, digamos, de gestión comunitaria del territorio vecinal es la mesa de trabajo. Un espacio donde participan vecinos y vecinas que quieren libremente y generosamente dar su tiempo para gestionar la agenda y el plan de acción con las autoridades. Este espacio llamado mesa no es formal, no se legaliza, es un espacio abierto porque no compite con los procesos, los fondos y los recursos a los que postulan tanto las juntas de vecinos como las otras organizaciones sociales. Obtuvimos lo que denominamos el modelo Acción Territorial Vecinal, que ahora tiene un manual y que explica los distintos, cómo se puede implementar. Estamos en la conmemoración de los 50 años de la ley respecto a la ley de juntas de vecinos y organizaciones sociales. Eso es importante, generar una relación entre la sociedad civil y la institucionalidad pública, de manera de ir generando espacios participativos, democráticos, pero también vinculantes a la hora de hacer transformaciones sociales que sean importantes para el desarrollo de las personas. Son las personas las que mejor conocen dónde habitan, dónde viven, las necesidades que tienen, y lo que a nosotros nos interesa es que el desarrollo de la institución tiene que estar vinculado al desarrollo también de ese ambiente local. Se puede, solamente hay que tener ganas, atreverse a salir de la casa, a confiar en el prójimo y todos juntos sacar adelante y formar un territorio, y tal vez el día de mañana Talca sea un solo territorio.
Bien, ese ha sido el video de presentación de esta experiencia de la mesa territorial que se desarrolló en algunas comunidades en Talca, la parte norte de Talca, y que articuló tanto una universidad como la Corporación Sur, que es una corporación que también opera en Santiago, y también algunos apoyos del gobierno regional. Es decir, aquí hubo toda una articulación entre vecinos, profesionales, ¿cierto? Y autoridades y universidad para, digamos, poder producir lo que es el manual, que lo tengo acá, ¿ya? Que también lo tengo en PDF, que se los voy a facilitar, si se logra ver, el manual metodológico de acción territorial vecinal, ¿ya? Y aquí, obviamente, está la sistematización de las distintas técnicas que se utilizan, ¿cierto? Como experiencia concreta, que se construyó justamente desde los propios vecinas y de las propias vecinas y vecinos, y con el apoyo, obviamente, técnico de los profesionales, un equipo multidisciplinario que trabaja ahí. Yo tuve la oportunidad de compartir con ese equipo en una actividad que me convocaron, me invitaron, en pleno estallido social allá en la Universidad del Biobío, en Concepción. Así que fui para allá y fui a compartir una mesa muy interesante en una propia junta de vecinos donde estuvimos discutiendo los temas vinculados a cómo es que la cuestión comunitaria, la cuestión vecinal de pobladoras y pobladores debe entrar también en una cuestión de discutir hacia dónde se quiere conducir el tema de la potencial constituyente o el potencial proceso constituyente que podría acontecer en Chile, ¿ya? Digo potencial porque esto está por verse respecto al tema del plebiscito que se atrasó, ¿no? Pero fue muy interesante porque ahí logré conocer directamente a estas personas y sobre todo a la dirigente vecinal, que es la que sale al último, que es muy chévere, muy interesante ella, una mujer muy luchadora que realmente uno se inspira y le genera, digamos, como esperanza y la alegría que tiene y la fuerza que tiene para poder luchar por su gente y más allá de sus propios barrios. Así que solo quería comentarle eso porque es una experiencia que tuve la oportunidad de conectarme y creo que vale la pena poder compartírsela a ustedes como parte de este proceso de formación, ¿ya? Eso como una introducción solo para contextualizar el video, ¿cierto? Un video, digamos, es un trabajo actualizado, es de 2019, y por tanto me pareció importante poder mostrárselo. ¿Cuál es entonces la actividad que les propongo? Es la siguiente. Como les decía, lo que vamos a hacer ahora es tratar de ir identificando cuáles son las fases y los pasos que nos recomienda Anderek, que es la literatura obligatoria, ¿cierto? Que esto los extraje de la literatura obligatoria, perdón, y lo vamos a ir tratar de reconstruyendo a través de un diálogo, ¿ok? Para eso, como les dije inicialmente, quería como tratar de situarme o recuperar básicamente la definición operacional de lo que es el diagnóstico, que es la que nos propone el autor, y que a través de esta definición nos va a conectar con los elementos procedimentales, es decir, de cómo hacer un diagnóstico, que es nuestra aula de hoy. Nuestro principal objetivo de hoy es tratar de aproximarnos y comprender y conocer el modo en el cual se construye, se puede configurar un diagnóstico social, ¿ya? Pero para ello recordarles que un diagnóstico social es un proceso obviamente de elaboración que implica una sistematización de información para conocer y comprender tanto problemas como necesidades dentro de un contexto determinado, ¿ya? Vamos a tratar de analizar eso en el caso del video. Nos interesa saber las causas, la evolución a lo largo del tiempo, así como los factores que condicionan esta situación, como los factores de riesgo y sus tendencias previsibles. Todos estos conceptos los vamos a trabajar hoy día para que tengamos más o menos clara esta definición. A través entonces de poder conocer y comprender estos factores, ¿cierto? Estos problemas, estas necesidades, nos va a permitir entonces hacer una especie de distinción o discriminación de acuerdo a cierta importancia de las mismas problemáticas para poder establecer prioridades y también estrategias de intervención, ¿ya? Dado que generalmente no podemos intervenir sobre todos los problemas que existen en un grupo humano, es complejo, y son los propios grupos humanos que a través de procesos y dinámicas participativas, la idea es que puedan ir priorizando tanto
digamos, priorizando aquello que va a ser abordado o enfrentado a través de planes de acción o a través de acciones concretas, acciones específicas, ¿ya? De manera que puedan determinarse de antemano la viabilidad o factibilidad y que considera tanto los medios que están disponibles, es decir, de los contextos en los cuales se inscriben estas problemáticas de estas comunidades, como las fuerzas propias de las comunidades y digamos, la dinámica o la articulación entre los actores sociales que están involucrados en estas mismas comunidades. No hay que perder de vista esta definición operacional, que es compleja, digamos, es bastante completa, diría yo, y lo interesante de esta definición es que se puede operacionalizar, es decir, poder desagregar cada uno de estos componentes para luego entonces ir profundizando paso a paso sobre cómo entonces ustedes podrían incorporar herramientas conceptuales y aplicadas para poder construir un diagnóstico. En este caso, simular el diseño de un diagnóstico. El ejercicio entonces que les propongo es el siguiente. Vimos el video. Vamos a identificar a partir del video cada uno de los contenidos que están relacionados con cada uno de los pasos para hacer un diagnóstico social, ¿ya? Primero les voy a presentar cuáles son cada uno de esos pasos que, de acuerdo a la instrucción que les dimos, era la lectura hasta los 4 primeros pasos. Son 6 pasos para la elaboración de un diagnóstico. Vamos a trabajar con 4, ¿ya? Estos 4 pasos tienen que ver con, el primero, con identificar las necesidades, los problemas, los centros de interés y las oportunidades de mejora, ¿ya? Lo que vamos a hacer entonces es que con el diálogo abierto vamos a ir acá llenando lo que ustedes me van a ir diciendo. Vamos a ir construyendo el contenido de esto en función de cada una de estas categorías respecto del video. Ese es uno de los primeros pasos que hay que dar para poder construir un diagnóstico social. El segundo es identificar los factores causales y determinantes, los factores condicionantes y los factores de riesgo, ¿ya? Yo voy a ir obviamente explicando las distinciones y también podemos elucubrar, porque obviamente el video no es suficiente para poder responder a estas cuestiones, pero sí podemos generar un diálogo potencial, digamos, respecto de qué causas podríamos considerar que son las determinantes, ¿cierto?, en estos sectores. Además que en general las problemáticas en los barrios son bastante similares, ¿no? Es decir, son cuestiones que, sobre todo los barrios más populares, los que están más precarizados, que son incluso algunos estigmatizados, etcétera, hay problemáticas más o menos similares, y obviamente hay distinciones, pero creo que podemos trabajar en función de la experiencia que ustedes ya han podido recabar en la universidad. Luego vamos a ver los pronósticos de la situación, ¿cierto? Y finalmente vamos a trabajar colectivamente sobre la identificación de los recursos y algunos medios de acción que se pueden visibilizar en el video, ¿ya? Eso es lo que les propongo para trabajar. Entonces, ¿sí vieron el PowerPoint? ¿Están ahí? Hola. ¿Vieron el PowerPoint? Sí. ¿Están por ahí? Por favor, hagan algún retorno. Perfecto, sí. Gracias Camila, gracias Ángelo, más o menos. Vamos a ir dialogando ahora. Ahora somos todos los que tenemos que participar y ir construyendo esta cuestión, ¿ya? Yo voy clarificando algunas cuestiones respecto del primer punto. Por ejemplo, decirles que hay una distinción entre necesidades y problemas. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre necesidades y problemas? Las necesidades me hacen más sentido con algo básico y los problemas no necesariamente son cosas básicas que no están en juego. O sea, no sé cómo, no lo expliqué bien, pero la necesidad es como algo básico a lo que tenemos que buscar o encontrar, y los problemas responden quizás a cosas relaciones que se cortan o otro tipo de cosas, quizás. ¿Ya? Por ahí, ¿o no? Sí, por ahí va la cosa. ¿Alguien quiere aportar a esa distinción? Bien, entonces les voy a clarificar que en el texto, ¿cierto?, que tenemos de respaldo, que es el texto de cómo hacer un diagnóstico de Anderegg, se plantea básicamente que lo que es una necesidad tiene que ver con una carencia, una condición de carencia y de privación
que son necesidades de carácter universal. ¿Ya? Esto es una primera cuestión que hay que tener claro para poder distinguir una necesidad. ¿Qué necesidad, digamos, o una carencia o una privación es de carácter universal? Un ejemplo muy concreto, ¿cuál podría ser? En una población el agua. Por ejemplo, el agua. Si yo no satisfago, digamos, el agua que yo necesito diariamente para poder vivir, ¿qué pasa? Me muero, ¿sí? Entonces, las necesidades, bueno, hay un conjunto de necesidades y hay una literatura también bien interesante sobre esta cuestión respecto de las necesidades humanas fundamentales, ya que una teoría de Manfred Machneff, que ganó el premio alternativo a la economía, pero que él construyó otro tipo de economía y montó una teoría en los años 80 respecto a la teoría, a la necesidades humanas fundamentales y al desarrollo a escala humana, ¿ya? Que en el fondo la economía debería basarse en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Y ahí hay un conjunto de necesidades que Magniff nos plantea. Lo que con esto quiero decir es que justamente las necesidades son aquellas cuestiones que yo no satisfago, en el fondo que son condiciones, digamos, de carencia y de privación. El agua, las formas de habitar, uno podría también hablar de educación, ¿cierto? De salud, acceso a salud, etcétera. Son necesidades que son fundamentales y que están directamente relacionadas o vinculadas a la posibilidad de reproducir la vida. ¿Ya? Por favor, que les quede súper claro una necesidad, porque esto es muy importante poder distinguirlo cuando vamos a hacer un diagnóstico, cuáles son principalmente las necesidades sentidas y cuáles son las problemáticas. Porque además que las necesidades, solo decir esta cuestión que está en el texto, las necesidades tienen distintos satisfactores y los satisfactores tienen un carácter cultural, ¿ya? ¿Qué quiere decir un satisfactor? Básicamente son los modos particulares en que cada cultura, cada grupo, ¿cierto?, tiene para poder satisfacer esas necesidades particulares o esas necesidades que son universales, mejor dicho, perdón. Un satisfactor particular que es de carácter cultural para satisfacer esta carencia o esta privación que son de carácter, digamos, universal. Por tanto, por ejemplo, culturalmente, uno podría decir que el satisfactor para el agua, en la cultura occidental, o por lo menos en las grandes ciudades, uno también se ha producido una transformación respecto de vender agua en botella, por ejemplo. ¿Ya? Es un satisfactor de la necesidad, pero muy diferente, por ejemplo, a quienes están en los campos y que pueden sacar agua de las vertientes, por decir. O sea, el satisfactor tiene que ver con ciertas condiciones culturales. Y hay una serie de satisfactores que son pseudosatisfactores, inhibidores, sinérgicos, que están en el texto y que yo les invito a revisar, porque esto nos permite un poco clarificar de qué manera se configuran y se estructuran estos satisfactores de las necesidades humanas fundamentales, ¿ya? Pero básicamente tienen que ver con modos particulares de satisfacer ciertas necesidades universales. En cambio, los problemas tienen que ver con conflictos, ¿ya? Con conflictos, sea de intereses, conflictos entre actores sociales. Por ejemplo, por ejemplo, hay un problema, es cuando alguna persona se siente sobrecargada o tiene mucho estrés y sus estrategias de afrontamiento no le permiten, digamos, salir adelante respecto a resolver una situación particular. Es decir, ahí hay una problemática que está presente, ¿no? Tenemos un montón de problemas como la violencia, la pobreza, ¿cierto? Son problemas de carácter social o psicosocial, la degradación ambiental, ¿cierto? O sea, son ciertas condiciones más complejas que constituyen problemas, ¿cierto? Pero que no es lo mismo que una necesidad, ¿ya? Demos un ejemplo concreto que está en el texto, que yo lo apunté acá porque me parece que eso grafica mejor esta distinción. Por ejemplo, si en una comunidad hay 200, digamos, hay capacidad para 250 estudiantes, pero tenemos 350 estudiantes. ¿Ahí qué es eso? ¿Es un problema o una necesidad? Es decir, hay más estudiantes, hay poca capacidad para poder que accedan otros estudiantes que conforman una comunidad. ¿Qué sería eso? ¿Una necesidad o un problema? Necesidad. Gracias, Diego. Sería una necesidad, ¿cierto? Pero ¿cuándo podría haber un problema? Por ejemplo, de que si tenemos las plazas completas, dice problema, la Carla. Aquí hay otra respuesta. Quizás se puede clarificar con lo siguiente. Es decir,
hay una necesidad de acceso a la educación, ¿cierto? Uno tiene una necesidad de acceder a la educación. En este caso, cuando hay menos posibilidad de poder ingresar al sistema educativo, es un problema de que hay una necesidad que no está siendo satisfecha, que esa necesidad tiene que ver con acceder a educación, ¿ya? Pero si, por ejemplo, tenemos las plazas completas, pero tenemos un conjunto elevado, de una tasa elevada de deserción escolar, ¿cierto? O de ausentismo escolar, de que la gente no va a clase, ¿qué sería eso? ¿Sería una necesidad o un problema? Sería un problema, ¿no? ¿Sí? Es decir, está la necesidad cubierta, pero en el fondo hay una problemática que tiene que ver con salir del sistema educativo con un ausentismo, con una deserción escolar, ¿ya? Ahí podemos ver una relación entre necesidad y problema de una manera más quizás ejemplificadora, ¿ya? Por tanto, volviendo entonces, tratando de clarificar eso, vamos, yo les pido por favor que puedan hablar, ¿ya? Porque creo que facilita escucharnos, que puedan decir sus ideas respecto del ejercicio que vamos a desarrollar ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que por favor me digan, vamos participando libremente, sobre cuáles fueron las problemáticas, necesidades y problemáticas que ustedes identificaron en el video. ¿Está abierto el micrófono? Vamos. Explico nuevamente, parece que no se entendió. ¿Qué problemas percibieron? Concentrémonos en los problemas. ¿Qué problemas percibieron de por qué entonces se instala esta mesa de acción vecinal? Esta mesa de trabajo territorial, de transferencia de un modelo de trabajo con una metodología y todo eso. ¿Qué problemas consideran ustedes que está a la base de eso? Recuerdo una persona que habló de recuperar como conexiones que se perdieron en dictadura. Perfecto, ahí había una fragmentación de la organización social, ¿cierto? Más o menos a eso te refieres. Sí. Sí, de la participación vecinal. ¿Qué otros problemas? Ahí hay un problema, digamos, evidente, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro problema? Vamos avanzando, por favor. Tratemos de darle un poquito más de dinamismo para que no nos aburramos, si no, no nos va a resultar la actividad. Vamos, participemos. ¿Qué otro problema percibieron? Hola. Voy entonces a tratar de ir preguntando directamente, a como al azar. ¿Ya? A ver si están por ahí también, porque a veces no están. Se conectan, pero no están. Chuta, que allá está Javiera. Impresionante. Javiera Alfaro, Javiera Fernández. Bien, a ver. Javiera Montesinos. ¿Estás por ahí? Javiera Montesinos. No está. O no puede. Pues si no puede poner el audio, quizás por el chat. Javiera Alondra. Javiera Alondra, entonces. Coméntanos. No. No. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ya. Es que lo que pasa es que se me cayó el internet delante, por eso no entendí bien. Entonces, ¿están hablando del video todavía? Sí, sí. Ya. ¿Qué problemas tú identificaste en el video? Estamos tratando de reconstruir paso a paso, ¿cierto?
estos elementos que están contenidos en el texto, que es parte del primer paso para poder construir un diagnóstico social. Hay un compañero que nos decía que un principal problema era la fragmentación de la organización social. ¿Qué otro problema tú percibiste? La poca fiscalización. ¿De qué? Que había como por parte del gobierno hacia la empresa. ¿Te refieres al video, te estás refiriendo al otro video, no al video que vimos recién? No al video de la acción vecinal, te estás refiriendo al video de Puchuncaví y Quintero, ¿cierto? Ah, chuta, no, sí, me perdí, es que me perdí minutos porque se me fue el internet. Entonces, ¿no viste el video que vimos inicialmente? No. Ah, perfecto. Entonces, vamos a ver quién nos puede colaborar entonces con esos otros problemas que pudieron observar, por favor. Voy a preguntar entonces directamente. Así como si estuviéramos en clase. A ver, ¿tú qué te parece? Algo así. ¿Podemos volver a ver el video? ¿Sí les parece? Veámoslo de nuevo. Por favor, tomen atención. Esa es la idea. Estábamos bastante equivocados, así que actualizamos nuestros conocimientos, aprendimos a relacionarnos, a entender de una vez por todas que la mesa territorial es una parte fundamental que nos puede ayudar como herramienta para lograr los pequeños y grandes sueños. Y la motivación principal es una pregunta que nos hicimos a propósito de qué pasa con el poder vecinal, qué pasa con los vecinos, vecinas, pensando que hubo un momento en Chile donde los vecinos, los pobladores tuvieron un rol histórico fundamental. Y luego de la dictadura y los procesos que vinieron posteriormente, observamos cierta debilidad, cierta atomización de las organizaciones. Por lo tanto, la motivación principal fue, bueno, ¿qué pasó ahí? Este proyecto se basa en la experiencia que realizamos entre los años 2014 hasta 2017 aproximadamente en 3 territorios del sector norte de la ciudad de Talca. Estuvimos desarrollando un proceso de intervención comunitaria que mejoró mucho la gobernanza de la comunidad y con las autoridades, tanto locales como de regionales. Y queríamos construir una metodología que permitiera replicar lo bueno de aquella experiencia y complementarla para ser aplicada en otros territorios. Esto no fue un trabajo fácil porque todos veíamos como acostumbrábamos nuestros problemas puntuales, ya sea la luminaria, el lomo de toro, cosas muy pequeñas, la placilla con un asiento roto. La transferencia es poder de alguna manera difundir, comunicar y discutir a propósito de este modelo de activación de las redes vecinales, de los vecinos y vecinas. Ciclos de transferencia se realizaron en las 4 capitales provinciales de la región del Maule. Hicimos un esfuerzo de difusión bastante importante para que diferentes dirigentes y dirigentes sociales pudiesen asistir a esta convocatoria. Para poder desatar la movilización y la acción de la comunidad, lo primero que hay que hacer es reconocer e identificar, por un lado, los problemas más sentidos que tiene la comunidad en su territorio, por otro lado, también las oportunidades y los beneficios que otorga el territorio. Siento que a veces no conocemos las problemáticas del otro, de que este problema no solo me afecta a mí, o que este problema de aquí también tiene repercusiones en el territorio de acá. Entonces es importante así como no solucionar solamente estas repercusiones, sino que atacar, entre comillas, el problema de raíz y una solución más integral. Hay un proceso de mapeo donde los vecinos y vecinas van mapeando cuál es su territorio, cuáles son sus problemas y cuáles son sus posibilidades y oportunidades. Antes que nada, hacemos una identificación de problemas con la técnica que se llama la lluvia de ideas. Problemas que nosotros sepamos que existen en nuestro territorio.
A partir de ese diagnóstico se hace una síntesis, un mapa de síntesis y se complementa con otras fuentes, con encuestas, con entrevistas, hasta que tú compones una imagen más o menos lo más completa posible de los problemas y oportunidades del territorio. La presentación en una carta geográfica es un instrumento extraordinariamente valioso para hacer análisis de la realidad y para priorizar cosas. En el segundo, bueno, para hilvanar la alternativa de solución, la lluvia de ideas hace presente las posibilidades del aporte de los diferentes saberes que las personas tienen y que a veces no saben que lo saben. Quien más sabe del problema que tiene cada territorio son los ciudadanos. Ese diagnóstico se trabaja, se pasa en limpio, se vuelve a conversar con la comunidad lo valida y después de eso se hace un trabajo para elaborar una especie de plan de acción donde la gente misma es la que señala cuál es el más prioritario. Parte de esta forma de trabajar articuladamente implica identificar y reconocer dos tipos de espacios de articulación de los vecinos. El primero es la red de vecinos, la red de instituciones, la red de actores que operan en el territorio. Y un grupo de personas que son como el grupo motor empiezan a visitar a las autoridades. Pero lo que acompaña el proceso a lo largo de todo este ciclo, digamos, de gestión comunitaria del territorio vecinal es la mesa de trabajo. Un espacio donde participan vecinos y vecinas que quieren libremente y generosamente dar su tiempo para gestionar la agenda y el plan de acción con las autoridades. Este espacio llamado mesa no es formal, no se legaliza, es un espacio abierto porque no compite con los procesos, los fondos y los recursos a los que postulan tanto las juntas de vecinos como las otras organizaciones sociales. Obtuvimos lo que denominamos el modelo Acción Territorial Vecinal, que ahora tiene un manual y que explica los distintos, de cómo se puede implementar. Estamos en la conmemoración de los 50 años de la ley respecto a la... Bien, voy a pararlo ahí porque el otro ya es como la onda, digamos, institucional de la universidad y hablar rector y bueno. Bien, continuamos entonces. ¿Cuáles serían los problemas que ustedes identifican ahí? Vamos participando, por favor. Camila, Vidal, ¿estás por ahí? Cuéntame, ¿qué problema, además de la fragmentación, puedes hablar, Alessandra? En voz, por favor, poner el audio. Para que vamos utilizando el audio. No tengo micrófono, ya, perfecto. Alessandra nos colabora con la idea de falta de redes que ayudan a solucionar y cubrir necesidades. Ok, perfecto. ¿Algún otro aporte? Profe, Sí, le escuchamos. yo creo que hay que partir por lo primero que decía la primera niña que sale, que decía que el problema partía de la motivación vecinal que se había visto afectada con el tema de la dictadura. Entonces de ahí como que parte el problema, siento yo. Perfecto. Claro, es una de las dimensiones importantes de un problema. Vamos a ver que eso sería como un factor determinante, ya en términos más o menos históricos, de esta necesidad, digamos, de poder iniciar un proceso de fortalecimiento y de articulación de redes vecinales, ya, porque básicamente esto como que muestra un resultado, ¿no? Es como que te está mostrando un proceso de cómo llegaron a fortalecer esta mesa de estas redes vecinales y esta mesa de actores, digamos, como un espacio en la cual los distintos dirigentes vecinales se van articulando. Pero ¿qué problemas ustedes consideran que están a la base de esto? Por una parte está la fragmentación, la falta, por acá nos decía Alessandra, de redes. ¿Cuál es el problema ustedes identifican? Vamos construyendo. Profe, que igual decían como que ya estaban acostumbrados a los problemas que tenían, entonces como que no, a ver cómo lo puedo decir. Como que no
no lo veían como más allá como de una problemática tan grande, sino que ya estaban como acostumbrados a vivir con eso, como lo decía la luminaria, los lomotoros. Claro, se centraban como en problemas individuales y específicos de los barrios. Ya había también ahí un chico jovencito, hablaba también esto de un poco de... que era interesante, que a veces como que yo tenía, a veces yo no sabía que los otros también tenían mis mismos problemas. ¿Se fijaban en esa intervención? ¿Cómo podríamos transformar eso técnicamente en una descripción de problemas? A lo mejor podría ser como el individualismo. Puede ser, claro, es decir, como que estamos, como que, claro, esa poca capacidad de poder mirar más allá de las problemáticas específicas que tienen los barrios, ¿no? Claro. Más o menos esa es la idea. Ya, perfecto, le vamos a colocar también acá como una problemática importante. ¿Qué otra problemática? Vamos participando, por favor. El problema individual lo tenían los mismos vecinos y a la vez se iban acumulando los otros problemas. Perfecto, individualismo, muy bien, Carla. ¿Alguien más? Falta sentido comunitario. No sé si la... ¿Te Dale, escuchas? dale. Sí, le escucho. Que no sé si la falta de discusión de los problemas en general debido a la poca conectividad sería también un problema. Perfecto, perfecto. Se fijan cómo van apareciendo distintas dimensiones que podemos inferir también. Muy bien. La falta de discusión de los problemas, ¿no? Y la poca conectividad quizás entre los territorios. ¿Qué otra dimensión vieron? ¿O pueden inferir? Bien, pensemos que estos son los principales para que vamos avanzando. ¿Cuál era el principal centro de interés? ¿Ya? Por centro de interés, básicamente estamos digamos, abocándonos a cuál es la motivación a partir de la cual, ¿cierto? Que es muy importante definir en las comunidades, en los grupos humanos, es decir, ¿cuál es el motor que movilizaría a las personas para poder enfrentar esas problemáticas que han sido identificadas? ¿Cuáles consideran ustedes que es el principal centro de interés o la motivación? ¿Cuál sería? En el video. Perfecto. Mejorar el estilo de vida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué motivaba a estas personas, tanto a los vecinos, a los profesionales? ¿Qué era hacia dónde estaban orientando su acción? ¿Cuál es la principal motivación? Porque el concepto centro de interés, entiéndanlo como cuáles son los intereses de punto de vista de las personas que están involucradas en este proceso, ¿ya? Es la motivación, básicamente, según el texto. Vamos. Perfecto. La articulación vecinal, recuperar la agenda vecinal. Excelente, ¿sí? Aquí tenemos que reactivar la agenda y la articulación vecinal. ¿Sí? Hay una disposición, de alguna otra manera, de participarse. Recuerden que en una parte muy bonita porque dicen que aquí las vecinas y los vecinos vienen por voluntad propia, es decir, no vienen aquí, digamos, porque no, nos regalan su tiempo, disponen de su tiempo, de vida, ¿no? Para, de alguna otra manera, buscar estas mejoras, tratar de activarse, de reactivarse. O sea, hay una motivación de base ahí muy importante para poder echar adelante este proceso de diagnóstico inicial, de discusión, ¿cierto?, sobre los barrios, etcétera. ¿Qué más? ¿Algún otro elemento que consideren importante? Pasamos a las oportunidades de mejoras. Las oportunidades de mejora tiene que ver con, básicamente en términos de lo que nos dice la literatura que estamos consultando, ¿no? Anderegg. La oportunidad de mejora tienen que ver con los servicios, digamos, las instituciones, aquellos elementos que nos están ayudando o que de alguna otra manera nos pueden fortalecer nuestro propio proceso hacia esta construcción de la agenda vecinal o la articulación vecinal. ¿Alguien quería decir algo ahí?
¿cuáles serían o cuál serían las oportunidades de mejora más importantes que ustedes identificaron en el video? Hola. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles serían estas oportunidades de mejora? Es decir, ¿cuáles serían los servicios que se relacionan con este problema? Es decir, ¿cuáles serían las instituciones o servicios que se relacionaron con esta dinámica, con este proceso? En un momento hablaba como la junta de vecinos, igual, como, ¿Ya? como pequeñas agrupaciones de ellas mismas, como de esa forma. Excelente, Eran claro. como potenciales solucionadores. Exacto, las oportunidades de mejora están en los propios en las juntas de vecinos, que son las que constituyen esta mesa, ¿cierto? Pero también tenemos acá una participación interesante, que son las universidades, es decir, los municipios y los mismos vecinos. La universidad, porque de alguna otra manera ayudó a este proceso, ¿cierto? Y el municipio también nos da posibilidades de mejora respecto, por ejemplo, de conseguir algún financiamiento para hacer una mejora en este parque, que mostraban que lo hicieron con diseño participativo, que pasó como rapidito, así mostrando un poco el parque, ¿no? Pero también había otro actor importante que también facilitó el asunto, que era el gobierno regional. ¿Ya? No sé si recuerdan. Bien, vamos un poco avanzando. Si se dan cuenta, ahí uno pudiese, entonces, como un primer elemento, a través del video, podemos identificar un conjunto de problemáticas centrales, ¿ya? Que implican también un centrarse de alguna otra manera en los intereses y en las motivaciones que tienen las personas para echar a andar un proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria y de la articulación vecinal. Y también siempre cuando uno hace un diagnóstico tiene que ver los elementos contextuales respecto a las oportunidades para poder mejorar, ¿ya? Las oportunidades de mejora dicen relación entonces con estos grupos, instituciones, que de alguna otra manera podrían estar siendo actores claves para poder avanzar en la consecución de los objetivos que la comunidad ha definido como, o en este caso los grupos vecinales, han definido como prioritarios, ¿ok? Por tanto, ahí ya tenemos un primer paso importante que ustedes deben considerar cuando vamos a hacer entonces o proyectar la construcción de un diseño de diagnóstico, o un diagnóstico para poder hacerlo. Si yo tengo que identificar las necesidades sentidas, tengo que saber diferenciarlo de los problemas, tengo que ver cuáles son las principales motivaciones, los intereses que tienen los grupos, y también tengo que ver qué está a mi alrededor respecto a las oportunidades de mejora, ¿cierto? Que es como podríamos decir que son los elementos contextuales, ¿cierto? Son los elementos en donde se sitúan las problemáticas, cuál es la motivación que tienen los actores sociales respecto a esa problemática, los distintos actores sociales que están involucrados y también las instituciones y servicios que nos pudiesen colaborar respecto de lo que las propias comunidades puedan decir como que orientan, o sea, que tienen su orientación hacia un tipo determinado de solución de problemas, ¿ok? ¿Queda más o menos claro hasta ahí el ejercicio? De saber de cada uno, desde la individual. Ah, perfecto, claro. Que eso es como centro de interés, ¿no? Como la motivación. Mejorar el estilo de vida. Aquí le vamos a agregar saber de los demás. Y yo le agregaría una también que era importante, ¿eh? Que es como lo que se llama la ecología de saberes. El intercambio de saberes. Que también un adulto mayor ahí lo decía muy, muy bonito, ¿no? En el fondo que no saben, que a veces la gente cree que no sabe y que realmente sabe, ¿no? La gente cree que no sabe, pero realmente sabe, tiene un conocimiento popular y eso es importante también intercambiarlo en estos espacios. Que un poco a lo que me parece apunta Ángelo. ¿O no? Ángelo, ¿estás por ahí? Perfecto. Muy bien. Avanzamos. Espero que quede clara esta primera parte. El segundo paso
tiene que ver con identificar los factores causales o determinantes, los factores condicionantes y los factores de riesgo. Esto es un poco más complejo, ¿ya? Por ahí, ¿cuál sería el principal factor causal de esta situación de fragmentación de la organización comunitaria en términos históricos? La dictadura. Perfecto. Entonces tenemos uno principal factor determinante que es la dictadura, ¿cierto? Que en el fondo tuvo como una de sus objetivos era tratar de desmembrar de alguna otra manera la articulación vecinal o digamos la forma de organización popular. Entonces la dictadura de alguna otra manera atomizó, ¿cierto? Cada una de las juntas de vecinos, es decir, las fragmentó. Ahí tenemos un factor determinante. Entendiendo la idea de factor determinante, para que ustedes lo entiendan, porque, a ver, primero la idea de factor. La idea de factor es básicamente una noción, una concepción, ¿cierto?, de que hay un conjunto de factores que en sus relaciones, digamos, propenden a generar algún tipo de, o digamos, propenden a generar algún tipo de efecto que puede ser concebido como una problemática, ¿ya? Es decir, hay un conjunto de factores causales, determinantes o determinantes, factores condicionantes y factores de riesgo que estarían afectando esa problemática, afectando en el sentido de que la provocan, pero también estando algunos otros elementos o factores que podrían ser, digamos, incidir tanto para la profundización de esa problemática como para el mantenimiento de esa problemática o para cambiar esa problemática una vez que podamos identificar esos factores y poder actuar sobre ellos. Recuerden que el diagnóstico básicamente es un conocer para transformar, es un conocer para actuar, es un conocer para intervenir. Por tanto, conozco para generar un plan de acción o un plan de intervención psicosocial que me va a permitir enfrentar esas causas, ¿no? Por lo tanto, aquí una de las que se identificaron y que se dicen claramente en el video es la dictadura como un factor determinante de esta desarticulación vecinal. Y que sobre ese problema, entonces, que se plantea esta solución o se plantea este proceso de rearticular, ¿cierto?, las juntas de vecinos y de constituir un proceso de fortalecimiento de la organización y su relación entre estas. Va quedando un poco más claro el tema de los factores determinantes en su relación a la acción que entonces se emprende respecto de este problema. ¿Qué sería un factor condicionante? Tiene que ver básicamente con aquellos elementos que están moldeando de alguna otra manera la situación, que influencian en la evolución del problema. Entonces, ¿qué factores condicionantes creen ustedes que estarían afectando esta problemática de la fragmentación de las organizaciones sociales, digamos, de las juntas de vecinos? ¿Cuáles creen ustedes que aparecen ahí? ¿Podría ser el individualismo? Perfecto. Hay un condicionante cultural, que es cierto que va más allá del propio hecho, ¿cierto?, de la fragmentación. Excelente. Ahí tenemos una condición, digamos, de la subjetivación, de la individuación que se llama, ¿no? Individualismo, le vamos a colocar tal cual nos dice la compañera. Hay un factor condicionante, hay una cierta condición que está impactando y generando incidencia en la profundización quizás de este problema, ¿ya? ¿Profe? ¿Qué otro factor condicionante? Dígame. Y si hablamos de individualismo, ¿podríamos como hablar del sistema? Así como el sistema capitalista, neoliberal. Claramente, porque el individualismo es una de las expresiones del sistema social, cultural, económico denominado capitalismo en su fase neoliberal. O sea, claramente. O sea, uno podría decir que el factor condicionante tiene que ver con la... Mira, yo quizá ahí lo podría tratar de complementar lo que tú estás diciendo quizás con políticas sociales neoliberales, ¿no? O sea, formas de intervención de parte del Estado respecto de las condiciones de vida de los ciudadanos en sus barrios. No sé qué te parece esa idea. Sí, sí. Bueno. Políticas sociales neoliberales. Es un factor condicionante, por supuesto. ¿Cierto? Políticas sociales neoliberales. ¿Qué otro factor condicionante creen ustedes que podría entrar en juego en esta situación?
estarían influyendo en la evolución del problema. ¿Por ahí alguien quiere comentarnos? Bien, entonces pasamos acá a los factores de riesgo. La idea de factores de riesgo tiene que ver con las condiciones más bien personales, ¿cierto? Sociales, ambientales, que están relacionadas con el proceso, el estado de una cierta patología, ¿no? Ya esto viene básicamente del mundo del mundo médico, ¿cierto? La idea de esto de los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, llevándonos al plano de la pandemia, ¿cuál sería un factor de riesgo? Para que se entienda mejor el concepto. Les coloco el ejemplo de la pandemia que está como más cercano. ¿Cuál sería un factor de riesgo respecto a la pandemia? El distanciamiento social, más bien ese sería el distanciamiento social, o sea, digamos, el riesgo de que la problemática o de que nos contagiemos sería el distanciamiento social o el la proximidad social. Porque, claro, porque en realidad ahí el factor de riesgo sería estar más cerca unos de otros. El distanciamiento social es la solución o la propuesta respecto a la considerar que eso es un factor de riesgo. Si se fijan, una medida de distanciamiento social pasa por un diagnóstico de los factores de riesgo, de un conocimiento de cómo opera el coronavirus, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a disminuir la evolución de esa problemática siempre y cuando yo genere un distanciamiento social. Básicamente, lo que está a la base, justamente lo que dice Carla, son las aglomeraciones lo que genera el factor de riesgo. Si se dan cuenta, un factor de riesgo, por tanto, tiene que ver con esta idea de aquellas situaciones ambientales, relacionales, personales, ¿cierto? Colectivas, que de alguna manera podrían incidir en el estado de la patología, en la evolución, en el proceso de la patología, en este caso patología entendido como la pandemia, ¿ya? O como el coronavirus. Otro factor de riesgo en ese sentido es que usted no se lave las manos, ¿ya? Ahí tenemos otro factor de riesgo. Si usted no se lava las manos, cuando sale, cuando tiene contacto con otras personas, eso genera entonces un factor de riesgo respecto de la posibilidad de llevarse la mano a la cara, a la boca, ¿cierto? Y poder contagiarse, ¿sí? Otro factor de riesgo, como dice Renzo, son los abuelitos. Los abuelitos que tienen son más propensos a ¿cómo se llama?, a poder infectarse, y además que tienen peores defensas y que tienen mayor probabilidad, ¿cierto?, de muerte, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de factores de riesgo. Si lo podemos llevar al video, ¿cierto?, a ver qué ideas les surgen ahí. Pensando en que son... Digan. Sí, le escucho. Hola, le escucho. ¿Quién está hablando? Hola. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Alguien quería comentar algo? No, me parece que no. Perfecto, entonces seguimos. Me interesa entonces que quede claro más o menos claro, ¿cierto? Ahí tienen el texto donde da ejemplos, ¿cierto? Y pueden profundizar sobre esta cuestión, sobre el tema de los factores de riesgo. Respecto del video, ¿no? ¿Qué podría ser un factor de riesgo? Las prácticas como, o sea, no, Nagger, como lo cultural, porque lo cultural siempre, a pesar de que uno intenta como ir cambiándolo, como ir mejorando como ciertos pensamientos, sí o sí van a permanecer en el tiempo, por lo menos en un periodo.
Entonces, como, no sé, yo igual crecí escuchando a gente adulta que decía como hay que rascarse con sus propias uñas, uno tiene como que salvarse uno mismo, mi abuelo siempre decía como, si uno quiere que algo salga bien, tiene que hacerlo uno mismo. Como ese tipo de cosas. Dime. Le coloqué algo así como dinámica cultural y formas de pensar respecto a la no participación. Ya, como que en el fondo no hay una... Si bien es como es cercano al individualismo, de lo que tú estás planteando, si te interpreto bien, pero tiene que ver un poco con el video en el sentido de que, claro, hay como una especie de riesgo permanente respecto de las formas de pensar sobre la no participación o el rascarse con las propias uñas. ¿Sí? ¿Va por ahí? Sí, quedó precioso. Perfecto. ¿Alguna otra idea de factor de riesgo? Bien, entonces con esto, ¿cuál es la idea fuerza o lo que queremos fortalecer acá? Que si bien uno, y acá ustedes ya han trabajado con árbol de problemas, ciertas causas, ciertos efectos, problemas centrales, problemas secundarios, ya ustedes creo que manejan un poco esa herramienta. ¿Estoy en lo correcto? ¿Han hecho árbol de problemas en otras materias? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Sí. Entonces, más o menos se manejan con esa herramienta que es bastante conocida, popular, ¿cierto? Y bastante útil para poder trabajar sobre el análisis de problemas, ¿ya? Pero acá, si se dan cuenta, es un poquito más complejo, porque no solo se trata con la identificación de las causas centrales, sino también de ciertas condicionantes más contextuales, ¿cierto? Y ciertos factores de riesgo que están asociados específicamente a la problemática, es decir, que pueden, como su nombre lo dice, poder profundizar la problemática, ¿cierto? O que pueden incidir de manera negativa en esa problemática, ¿ya? Por tanto, lo interesante de esta perspectiva es que pensar en las causas también implica pensar de una manera más compleja la configuración de las causas respecto de los factores que condicionan el mantenimiento o no de una problemática y el riesgo que ciertos factores puedan tener que si no los enfrentamos nos pueden generar dificultades para lograr los objetivos que algún grupo, comunidad, institución se plantea como uno de los objetivos centrales a través del diagnóstico, ¿no? Como cuáles serían entonces las problemáticas centrales y las necesidades más sentidas, ¿ya? O sea, esta es la parte más bien analítica, ¿ya? Y que implica un conjunto de herramientas potenciales de investigación respecto de llegar a saber, a generar un conocimiento, ¿cierto?, con los actores sociales respecto de estas causas. Generalmente esto se trabaja de manera participativa, ¿no? Ahí ustedes escuchaban, por ejemplo, cómo llegar a identificar las problemáticas a través de la lluvia de ideas, que también es algo que yo entiendo que ustedes deben manejar. Pero también habían mapeos de actores, ¿cierto? Habían trabajos con cartografía, ¿cierto? Con identificar, con el diagnóstico sociourbano iban identificando ciertos problemas también en los barrios, en donde también otros barrios podían ver que tenían problemas semejantes, ¿cierto? Es decir, ahí habían ciertas estrategias, ciertas técnicas que permiten entonces llegar a generar un espacio en el fondo para dialogar sobre estas problemáticas, ¿ya? Pero esta es una parte bastante analítica del punto de vista del trabajo del diagnóstico, ¿ok? Por lo tanto, acá no basta con identificar los problemas, ¿cierto? ¿Cuáles son las motivaciones y qué oportunidades tenemos en nuestro contexto? Sino también, y ahí va el segundo punto, necesitamos adentrarnos en la perspectiva analítica de esos problemas y no solo de las causas determinantes, sino también de los factores condicionantes y los factores de riesgo. Hasta ahí estamos claros. Vámonos a los dos últimos puntos del ejercicio para ir más o menos cerrando esta actividad, que tiene que ver con el pronóstico de la situación. ¿Por qué es importante tener el pronóstico de la situación? Porque cuando ustedes, digamos, generan un proceso diagnóstico, si recuerdan que uno de los sentidos centrales del diagnóstico es conocer para actuar, uno de alguna otra manera debería tener claro, luego del análisis, ¿cierto? Luego de los antecedentes, de la profundización respecto a las problemáticas, ¿cierto? Las oportunidades de mejora, los recursos que tiene la comunidad, etcétera. Ustedes deberían tener la capacidad de generar algún tipo de prognosis que se llama, es decir, una proyección
previsible, es decir, una forma de un supuesto respecto a una hipótesis estratégica respecto de que si yo intervengo en tal área y hago tal cosa, entonces voy a conseguir a futuro una cierta condición, una cierta situación, una cierta mejoría, ¿cierto? Dependiendo del problema en el cual que estemos abordando. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, la idea de pronóstico de la situación es básicamente esa, ¿ya? ¿Cuál sería el futuro si yo modifico o no, si yo modifico o no modifico ciertas cuestiones que están vinculadas a este problema? Para no hablar tanto en abstracto, ¿ya? Vámonos nuevamente al ejercicio, ¿cierto? Respecto de cuál creen ustedes que sería el pronóstico de la situación luego de que se conformó la mesa de trabajo territorial, la mesa de activación territorial y vecinal, perdón, la mesa de acción vecinal en Talca. ¿Cuál sería el pronóstico que ustedes proyectarían? Entendiendo que tenemos, y ahí tenemos que ir relacionando estas cuestiones, hemos tenido un problema de fragmentación de la organización social, falta de redes que ayuden a solucionar y cubrir las necesidades. Hay un centramiento en problemas individuales y específicos de los barrios, hay un cierto individualismo y una falta de discusión sobre los problemas y hay poca conectividad entre los territorios, ¿cierto? Pero también hay motivación. La motivación tiene que ver con que los propios vecinos quieren mejorar sus condiciones de vida, quieren reactivar una agenda y establecer una articulación vecinal, quieren saber de los demás, quieren intercambiar saberes, quieren conocerse, etcétera. Y para eso tenemos también juntas de vecinos que estarían entrando en este proceso, que están motivados, universidades que están apoyando, apoyos municipales, apoyos del gobierno regional, ¿cierto? Para poder conducir esta acción y fortalecer esta cuestión. ¿Por qué? Porque hay factores que son determinantes, la dictadura y ciertas cuestiones que nos condicionan esa problemática de la fragmentación de las organizaciones, y además también tenemos algunos factores de riesgo como la forma de pensar respecto a la no participación, por ejemplo. ¿Cuál es el pronóstico que ustedes harían respecto de esta mesa territorial? ¿Cómo operaría el futuro de acuerdo a lo que vieron en el video? Esa es la pregunta. Escucho. O leo. Perfecto. Habría una unión colectiva para enfrentar las necesidades y problemas. Vamos a ponerla acá como en el futuro, ¿no? Es decir, esto está en proceso y en el futuro yo estoy proyectando, estoy haciendo una prognosis que habría una mayor articulación vecinal. ¿Cierto? ¿A través de qué? A través, nuevamente, de que estamos enfrentando ese problema. Estamos enfrentando el problema de la fragmentación, por lo tanto, lo que dicen es súper coherente con respecto a lo que también podemos identificar en el video, ¿cierto? Hay juntas de vecinos articuladas, mayor articulación vecinal y unidad colectiva. ¿Qué otro pronóstico podrían hacer de la situación? De pasar de la situación problema a la situación de mejora. Quizás como va a haber una mayor articulación, se van a encontrar con muchos problemas que va a tener como el sector, la población, región, comuna, no sé. Si te entiendo bien, es como que quieres decir que se va, como que dado que hay una mayor articulación, también van a ir apareciendo nuevos problemas. Por tanto, uno podría decir ahí que el pronóstico es de que, bueno, tienen mucho trabajo por delante en el sentido de que va a haber una cierta condición para que puedan enfrentar de mejor manera estos otros problemas que van a ir apareciendo, en el sentido de una agenda, ¿no? Sí. Eso mismo. Mejor imposible. Es como una agenda vecinal fortalecida, ¿ya? Una cosa así. Es decir, yo puedo pronosticar, ¿cierto? De que con esta mesa de trabajo, donde se articulan distintas juntas de vecinos, se va a ir constituyendo esta agenda vecinal, se va a ir fortaleciendo esta agenda vecinal. Uno podría decir que es un pronóstico bastante interesante desde el punto de vista del trabajo, ¿no? O sea, me parece una buena aproximación, digamos, una buena aporte. ¿Qué más vamos aportando? Ya vamos. ¿Qué pronostican ustedes con este video? ¿Escucho o leo? Como quieran participar, pero por favor participen.
Se reconocen los problemas para poder mejorarlos. Ah, perfecto. Entonces aquí habría una cosa, habría mayor facilidad para trabajar las problemáticas y mejora la conectividad de las diversas partes que conforman la comunidad. Ya. Entonces aquí habría mayor conectividad local, de organizaciones locales. También habría mayor participación de los vecinos. Perfecto. Excelente. Están entendiendo el ejercicio. Muy bien. Está quedando bonito. Mayor participación vecinal. ¿Qué otro pronóstico harían ustedes? ¿Se entiende la idea de pronóstico? Es algo bastante simple, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo en terapia, ¿no? Voy a generar una terapia, ¿cierto? Y puedo, de acuerdo a la cierta sintomatología, a través de una intervención X, yo voy a pronosticar que la persona de aquí a 6 sesiones o 7 sesiones ya debería estar relativamente bien. Básicamente esa es la idea. Es decir, a lo que vamos es que todo diagnóstico debe pensar el futuro, debe proyectarlo, ¿cierto? ¿Qué otra idea se les viene al corazón y a la mente sentipensante respecto al pronóstico? ¿Qué pasa ahí con las universidades, con las que están trabajando esto? Recuerden que esto es un material, como se los mostré yo, que es un manual que comienza a ser transferido, digamos, a distintas organizaciones, ¿no? Y en ese sentido este documento ayuda a este quizás de mayor conocimiento o de integración de habilidades y de técnicas, digamos, o de metodologías para poder trabajar las cuestiones propiamente de las comunidades. Entonces uno podría pronosticar, ahí voy a aportar yo, ¿cierto? Uno podría pronosticar que hay un mayor aprendizaje con respecto a metodologías participativas. Voy a colocar acá. ¿Sí o no? Perfecto. Vámonos entonces con la última parte, que es el punto... Bien, que tiene que ver con la identificación de recursos y medios de acción. ¿Ya? ¿Quién puede resolver estos problemas? Pregunto, ¿quién puede resolver estos problemas? Pregunto, ¿quién puede resolver estos problemas? ¿Alguien me puede responder, por favor? Hay recursos, ¿no? Cuando decimos recursos humanos, la propia gente, las propias instituciones, ¿cierto? Que tiene una cierta disposición para poder, es importante identificar los recursos, entonces, y los medios de acción. Capital humano. Capital humano. ¿Cuál sería ese capital humano? Las propias comunidades, ¿no? Sí. Como ustedes por ahí yo lo infiero de lo que me habían estado diciendo, ¿ya? ¿Qué otro recurso tenemos? Capital humano también sería los profesionales, ¿no? Ahí tenemos un recurso que nos ayuda a poder lograr este objetivo programático. ¿Qué más? ¿Qué otra idea se les viene a la mente? Ay, gracias. Respecto de los medios de acción. ¿Cuáles son las acciones que ustedes proyecten, que pueden identificar ahí para poder, digamos, enfrentar esta problemática de la fragmentación de las organizaciones vecinales territoriales?
¿Aló? ¿Se fueron? ¿Están ahí? El Renzo dice las ganas de solucionar. Ajá, justo prende el Disculpe. teléfono. ¿Cómo? El Renzo dijo las ganas de solucionar. Ah, pero es que no estoy viendo. Ah, porque es que soy tonto, no bajé. Seguro que me. A ver, aquí dice: surge el modelo de acción territorial que determina el futuro lineamiento de acción para problemáticas eventuales. Si se tiene éxito dentro de la solución de problemas, tal vez se pueda llegar a la idea de otros territorios cercanos, como aumento de redes y contacto. Perfecto, Ángelo, perdón. Eso tiene que ver con lo anterior. Tiene que ver con fortalecimiento de redes. Redes locales, muy importante lo que está diciendo Ángelo ahí. Perfecto, se reconoce las problemáticas existentes y se puede dar un mismo modelo para reconocer las próximas problemáticas. Claro, que en el fondo la replicabilidad del modelo, ¿ya? Y eso yo creo que está más cercano a lo que estamos preguntando ahora, que tiene que ver con medios de acción, que tiene que ver con el manual. Para reproducir el modelo, ¿ya? Lo vamos a llamar así. ¿Sí? Que es un recurso, mejor dicho. Tenemos un manual, es un recurso, ¿no? Pero quizás este es un producto más posterior, pero de todas maneras pasa a ser un recurso respecto a este proceso de seguir fortaleciendo las redes de vecinos, ¿no? Las redes de las organizaciones vecinales. Mejora la calidad de vida de los vecinos. Perfecto. Aquí ustedes estaban diciendo sobre los recursos, ganas de solucionar, la mesa de trabajo, la encuesta. Bien, ¿cuáles serían entonces los medios de acción? También tienen que ver con los instrumentos, ¿no? Instrumentos para producir información. ¿Sí? Instrumentos para producir información. La propia mesa de trabajo pasa a ser un medio de acción. La propia mesa de trabajo que está instalada, ¿cierto? Un recurso tiene que ver con la motivación también, como dicen así, aquí dice Renzo, las ganas de solucionar, que tiene que ver con la motivación de logro, ¿ya? Respecto de los problemas priorizados. ¿Sí? Perfecto. Bien, vamos entonces a parar ahí, digamos como que es parte de un ejercicio. Lo importante, lo interesante quizás de esto, espero que haya sido no haya sido tan aburrido, ojalá, pero más que yo solo hable, creo que sí, si bien no todos han participado, que me gustaría que para próximas actividades sí puedan participar más personas, digamos, porque hay que aprovechar este espacio para poder también hacer preguntas, dudas, etcétera. Pero por lo pronto creo que hemos logrado el ejercicio, ¿ya? Y el ejercicio básicamente tiene que ver con estos 4 pasos, como les decía anteriormente, para sintetizar respecto de identificar necesidades y problemas, centros de interés y oportunidades de mejora. Primer paso. Segundo paso, tenemos que adentrarnos en el análisis causal de los condicionantes, ¿cierto? Y los factores de riesgo de las problemáticas que identificamos. Debemos tener la capacidad de proyectar, ¿cierto? De pronosticar que a través de cuáles acciones vamos a lograr tales o cuáles resultados. Eso sirve una perspectiva de futuro, de proyectiva. Y además también es importante identificar los recursos, cuáles son los recursos con los que contamos, el capital humano, ¿cierto? Las instituciones que nos apoyan o que pueden apoyar algún tipo de trabajo, y también los medios de acción que nos van a permitir entonces orientar, como su nombre lo dice, ciertos medios que facilitan la acción que está conformada desde un punto de vista participativo como un objetivo claro para poder trabajarlo, ¿no? Que en este caso es enfrentar el problema de la fragmentación de la organización social. ¿Queda más o menos claro hasta ahí? Gracias, Camila, gracias, Claudia. Sí, profe. Perfecto, por lo menos hice un esfuerzo tratar de hacerlos participar. Creo que lo he logrado relativamente, así que le agradezco a quienes han podido participar.
Y para cerrar esta parte, quisiera retomar algunas cositas importantes, ¿ya? Ustedes van a tener este documento, este PowerPoint, se los voy a subir, ¿ya? Como para ir fortaleciendo lo que estuvimos trabajando anteriormente, ¿ya? Voy a ir un poco rápido. Estos son los 4 puntos que están en el texto y nos faltaría desarrollar 2 puntos más que tienen que ver con la jerarquización de necesidades, ¿cierto? La priorización, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Para retomar un poco, esta cuestión tiene que ver con ir enfatizando algunas cuestiones. En diagnóstico, el objetivo es conocer para transformar, saber qué pasa para saber qué hacer, ¿ya? Y como decíamos anteriormente, esta bisagra entre investigación y programación, ¿ya? Se requiere de sujetos que están en proceso, tanto quienes facilitan los procesos de diagnóstico como las propias personas que participan o colaboran. Hay distintos tipos también de diagnósticos más técnicos que hacen profesionales. De la perspectiva de la psicología social y comunitaria lo construimos con los colectivos, los construimos con las personas. Es una fase del método de intervención social y utiliza los resultados de esta investigación que va a ser aplicada en el sentido de, como nos decían en el video, usar encuestas, ¿cierto? Usar mapeo, usar lluvia de ideas, usar también, ¿cómo se llama? Estas cartografías que se veían un poco en el video, ¿cierto? De cara a la acción. Es importante entender que es un instrumento abierto, que siempre se está desarrollando y se está haciendo, no es un diagnóstico. Generalmente también es un proceso reflexivo permanente porque van apareciendo nuevos problemas, por ahí alguien lo decía, van generando nuevas problemáticas que tienen que ir siendo permanentemente analizadas para ver de qué manera mejoramos la calidad de vida. Requiere una adecuada contextualización, que es un poco lo que estábamos tratando de hacer a través de este ejemplo. ¿Qué sucede? Son los problemas, por qué sucede, buscar las causas, quiénes y cómo afecta, definir cuál es la población objetivo y los beneficiarios, digamos, o potenciales beneficiarios respecto de un modelo, de un proyecto de intervención, ¿cierto? Una actividad concreta de trabajo y cómo se puede solucionar, cuáles son los objetivos del cambio y los medios para alcanzarlo, ¿ya? Eso básicamente son preguntas que hay que responder en 5 pasos, ¿ya? Y luego tenemos algunas consideraciones respecto a estas necesidades que estábamos viendo sentidas, manifiestas por agentes externos. Hay también recursos y potencialidades, como los fuimos identificando, humanos, materiales, también culturales, que tienen que ver con conocimientos, con usos tradicionales. Un poco ahí destacábamos el tema del individualismo, los contactos locales, los medios de comunicación y difusión. Son también dimensiones que son importantes considerar cuando vamos a pensar los recursos y las potencialidades. Y también el tema de análisis de actores, ¿no? Porque obviamente son distintos actores que de alguna u otra manera configuran potenciales, se pueden configurar potenciales conflictos, y también existen las relaciones de poder, las relaciones patriarcales y una serie de problemáticas que tienen que ver con cuestiones más estructurales de la sociedad capitalista en la que vivimos. Y ahí es importante hacer estos listados de actores, identificar los niveles de acción que tienen, en este sentido de cuáles son estos actores que están más cercanos a la posibilidad de resolver una problemática, como veíamos. Por ejemplo, aquí veíamos en el sector público, el sector de la universidad, el sector privado de la Universidad Católica, ¿cierto? También las comunidades, es decir, los distintos actores y los distintos sectores que podrían colaborar con con la posibilidad de mejorar una problemática. Hay cierto tipo también de actores que tienen que ver con ONG, fundaciones, ONG como la Sur Corporaciones, que estuvo presente en el tema del video, cooperativas, empresas, etcétera, y por áreas temáticas, de infancia, vecinos, mujeres, o sea, es bien interesante poder, obviamente hay que situarse en un contexto concreto para poder llevar adelante estas cuestiones. Aquí yo les puse una cuestión como más digamos, de entender el proceso completo, ¿no? Que implica un diagnóstico social, analizar los involucrados que están en las problemáticas, tanto las problemáticas como analizar los objetivos y analizar las alternativas. Esto nos va a constituir lo que después vamos a trabajar como matriz de marco lógico, que entiendo que se va a profundizar en el próximo curso, no en este curso. Pero para que ustedes entiendan de que todo esto, digamos, la parte en color naranjo está más orientado hacia la acción, y la parte y los colores en verde están más orientados al análisis, a la configuración, a la constitución de un diagnóstico, ¿ya? Y todo proyecto, de alguna otra manera, que surge a través de un diagnóstico, que se fundamenta en un análisis de problemática, implica una evaluación ex ante de proyecto, que es lo que ustedes también van a ver en el próximo curso. Y para sintetizar, finalmente, entonces, vamos a tener
que este diagnóstico situacional o diagnóstico comunitario intenta describir, interpretar y explicar problemas y necesidades, que identifica además recursos y capacidades, básicamente estas dos dimensiones, y entre distintos grupos y sectores para poder enfrentar una problemática que ha sido priorizada por las comunidades, los grupos, las instituciones, e incluso uno puede pensar los países también tienen diagnósticos, ¿no? A escala nacional, también hacen diagnósticos, por ejemplo, en pobreza, para saber cómo enfrentarla y cómo construir política pública para enfrentar problemas que son de envergadura y que tienen, digamos, una magnitud mayor, como el caso, por ejemplo, de la pobreza en nuestros países y sobre todo también en América Latina y otras regiones del mundo, ¿ya? Eso sería con respecto al ejercicio y a cómo hacer un diagnóstico. Espero entonces que haya sido claro. ¿Le ha parecido más o menos claro? Por favor, si me pueden contestar por el chat o tengan alguna duda o consulta. Sí, profe. Perfecto. ¿Tienen alguna duda o consulta hasta el momento? Perfecto. Muy bien, espero que haya sido entonces ilustrativo el video. Y ahora lo que voy a hacer es despedir la grabación para luego concentrarnos en los últimos, que es un poco cómo vamos a trabajar para la próxima semana, ¿ok? Así que gracias por su atención y por su participación.